En estos tiempos de carnaval vamos a estar siempre ligados a cosas que son útiles y se utilizan, mejor dicho, en esta época, como ser las espumas, y sigue manteniéndose ya en mínimo grado el juego con el agua. Los globos también son parte esencial de estas fiestas de carnaval y puede contener aire o puede contener agua. Los dos son fluidos. En esta oportunidad nos vamos a referir al estudio de los gases. Entonces, cuando hablamos de los gases y cuando tratamos ya de estudiar cómo se comporta este estado fundamental también de la materia, tenemos que considerar diversos parámetros, como ser el volumen de gas, en este caso de aire, que contiene un globo. Luego la temperatura del medio ambiente que afecta a los gases, y es un parámetro muy importante. Luego tenemos que considerar la presión, en este caso la presión atmosférica y la presión interna del aire contenido en el globo. Finalmente, un parámetro también importante es la masa, expresado en unidades de mol, la masa que contiene un cierto volumen de aire. Hemos entonces enumerado 4 propiedades esenciales del estado gaseoso, 4 propiedades que intervienen, en otras palabras, en el estudio de los gases: presión, temperatura, volumen y masa. Y vuelvo a redundar, cuando hablamos de masa nos vamos a referir a mol, la unidad científica que se utiliza para expresar la cantidad de materia, de masa. En esta práctica, por lo tanto, vamos a relacionar esos 4 parámetros que intervienen en el estudio de los gases: presión, temperatura, volumen y masa. De la relación de esos 4 parámetros obtendremos las diversas leyes que rigen el estado gaseoso. Tendremos la ley de Boyle, la ley de Charles, de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, para luego confluir a una ley que centraliza esos parámetros. Será la famosa ecuación general de los gases. Por lo tanto, comenzaremos inicialmente por el estudio, por el análisis de las primeras leyes que se expresaron, que se definieron, que se enunciaron en el estudio de los gases. Vamos a comenzar por la ley de Charles y luego continuaremos con las otras leyes que nos permitan conocer mucho más, con mayor claridad, el comportamiento de los gases, un estado muy importante de la materia. Vamos a iniciar entonces el estudio de la ley de Boyle. La ley de Boyle nos relaciona la presión versus el volumen. Los otros 2 parámetros se mantienen constantes, es decir, masa y temperatura permanece constante. Puede dar lugar a mala interpretación el decir constante. Constante no quiere decir un valor invariable. Significa que esos 2 parámetros en un determinado momento están en un mismo valor. Por ejemplo, ahora voy a utilizar una jeringa. Esta jeringa es de 10 mililitros. Por lo tanto, la cantidad de masa aquí va a ser constante, contenida en estos 10. Puedo utilizar una jeringa mayor de 10, de 20, y eso será otro valor, pero permanecerá también constante hasta que yo pueda concluir con el experimento. Pero como ven, no significa que es un solo volumen. El volumen puede variar y está variando la masa. A eso se refiere, valor constante en un determinado momento. Lo mismo la temperatura. Puedo hacer el experimento aquí en el alto, donde la temperatura está alrededor de 10 grados, en la ciudad que está a 15, puede estar en Cochabamba 20, en Santa Cruz 30 y así. Son ambientes que tienen diferente temperatura, pero esos valores se mantienen constante
en el momento en que estamos realizando la práctica. Entonces era importante hacer esa aclaración. Ahora veamos el sistema que vamos a utilizar para poder ver la relación entre la presión y el volumen. Nos vamos a valer de este manómetro en U. ¿Cuáles son los componentes de este manómetro en U? Sencillo, fácil de poder construirlo. Es una pequeña tabla de madera y su base correspondiente, como pueden observar, donde tenemos que sujetar dos columnas que contengan el líquido manométrico. Puede ser una columna de vidrio doblada, y en este caso estoy utilizando una columna de un tubo de goma un poco rígido, conseguido de los hospitales. Esto es de tubos utilizados en los sueros. Entonces, que sea lo más rígido posible, y podemos colocarlo así, doblado, fácilmente de manipular, y asegurarlo con estas dos tablitas para que puedan mantener esa rigidez necesaria. Podemos también utilizar estos tubos de vidrio. Si tenemos tubos más largos, inclusive podemos doblarlos en U y hacer que puedan tener esta dimensión de aproximadamente 40 centímetros promedio de altura. Entonces se puede doblar en dos, o podemos utilizar dos tubos y unirlos con otro tubito de goma. Aquí tenemos este tubito de goma flexible que permite hacer esta operación. Esa es la manera como podemos entonces construir un manómetro para medir la presión. Ahora tenemos que utilizar líquido manométrico, que puede ser mercurio, pero manejar el mercurio es riesgoso por la toxicidad que presenta. Nuestros estudiantes no sería adecuado, mejor dicho, que manipulen mercurio, porque un derrame de ese líquido puede significar un riesgo para la salud de todos. Por lo tanto, evitamos manejar este líquido por su toxicidad. Ahora nosotros vamos a utilizar otro líquido manométrico, que es el agua. El agua lo coloreamos, como ven ustedes aquí, un colorante vegetal. Permite tener dos columnas de esta manera, bastante elegantes y visibles. Eso es lo que interesa en este caso. Entonces, la variación de altura de esta columna nos va a permitir medir la presión. ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a cargar una cierta cantidad de aire, que va a ser masa constante. En este caso puedo empezar desde 10, puedo empezar desde 5 exactamente, y luego va a ir disminuyendo. Vamos a hacer 4,8, 4,6, 4,4, 4, hasta 1 centímetro. Va a ser posible efectuar las mediciones del volumen. Disminución. A cada disminución acá va a corresponder un aumento de la presión. Es decir, esto va teniendo estas dos columnas, se desigualan, y vamos a tener una inferior y otra superior. Vamos a hacer una pequeña demostración antes de empezar la toma de los datos. Observen cómo va a ser la operación. Entonces voy a disminuir el volumen, y aquí tenemos una diferencia de altura. Vamos a leer siempre del nivel inferior al nivel superior. Esta es la altura que nos interesa. Para un volumen determinado, por decir 4,8, tendremos esta altura. Luego voy a ir presionando, voy a ir disminuyendo, ya será 4,6, tendremos esta nueva altura. Estamos usando papel milimetrado para facilitar directamente la lectura. Podemos utilizar también una regla que nos permita medir esta altura. Y así, vamos a tomar alrededor de 5 datos, y la lectura de la altura
va a ser siempre del nivel inferior al nivel superior. De esa manera tenemos que leer la presión manométrica o la altura de este líquido, que va a significar medida de la presión manométrica. De esa manera entonces vamos a trabajar y tomar los datos respectivos para poder relacionar la presión con el volumen. Iniciaremos entonces la toma de datos para poder visualizar la ley de Boyle, donde vamos a relacionar la presión con el volumen. Les decía que la temperatura se mantiene estable, constante. Les dicto el valor en estos momentos, 18 grados centígrados. Tenemos que registrar esa temperatura, que en este caso es la temperatura ambiental. 18 grados centígrados, que como decimos se va a mantener constante durante todo el desarrollo de la práctica. Ahora, otro factor que se mantiene constante es la masa. Entonces tenemos que registrar el volumen de aire que estamos tomando. Estamos usando una jeringa de 5 mililitros. Entonces eso más registramos. Eso va a ser constante. 5 mililitros. 5 mililitros donde tenemos una masa de aire constante. No va a variar. Ahora sí, comenzamos entonces. Iniciamos la compresión, porque en este proceso puede haber compresión o expansión. Vamos a reducir el volumen a 4,8. Ya tenemos 4,8. Ahora leemos la altura. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,2. 6,2 centímetros. Ahora vamos a realizar otra compresión que baje a 4,6. 4,6. Leemos la altura. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11,8. 11,8. Hacemos, vean ustedes que estamos leyendo desde la base inferior, del nivel inferior al nivel superior. Ahora hacemos otra compresión. 4,8, 4,6. Ahora 4,4. 4,4. Comenzamos a leer desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.2. 17,2 es la altura para el volumen de, aquí está, 4,4. Ahora vamos a 4,2. 4,2. 4,2. Leemos la altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, exactamente 24, 00, 24, 00 para 4. Ya tenemos 4 lecturas. Ahora vamos a 4, al volumen de 4. Estamos en la parte inferior. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 30,2. 30,2. Ya tenemos las 5 lecturas. Entonces ahí ya estamos también en el límite del manómetro y hemos cumplido con tomar 5 lecturas que van a ser suficientes para poder ya hacer el análisis respectivo. Con los datos obtenidos vamos a hacer el análisis respectivo. Comenzamos primeramente por citar que la temperatura está a 18 grados centígrados y estamos empleando una cantidad de aire contenido en 5 mililitros. La jeringa tiene esa capacidad de 5 mililitros. Entonces estos dos valores son constantes y también vamos a considerar constante la presión atmosférica, que es de 490 mililitros en la ciudad del Alto. Con esos datos iniciales ahora hacemos variar el volumen. Hacemos una compresión desde 5, donde la altura está en 0, 5 mililitros de aire, y vamos disminuyendo, comprimimos. 4,8 corresponde 8,6, 4,6, 10, 20, 4,4, 14, 4,2, 17 y 4 hasta llegar a 4 obtenemos una altura de 20,20 centímetros de agua. Estas son alturas en centímetros de agua. Ahora, haciendo la gráfica corresponde, aquí ya tenemos la gráfica. Esto va a ser una muestra de que son inversamente proporcionales. Es una hipérbola. En geometría analítica, esto corresponde a una hipérbola. Una hipérbola entonces está expresada como la relación de x por y igual a la constante k, que en este caso sería p por b igual a k. Entonces es la fórmula que corresponde a la hipérbola, donde la presión es inversamente proporcional al volumen. Eso es lo que vamos a plantear. Es decir, que corresponde a una hipérbola y de esa manera expresamos P por B igual a una constante K. Hacemos la multiplicación de P por B. En este caso, P de presión es H en centímetros de agua y obtenemos estos valores. Los primeros están próximos, luego vamos un poquito a variar y vamos a obtener la constante promedio. Sumamos los 5 valores que hemos obtenido, dividimos entre 5 y la constante promedio es 60,9 expresado en centímetros de agua por mililitro. Esa sería nuestra constante. Veamos ahora si todos estos datos vaciamos en la gráfica de presión en función del volumen. Tenemos aquí el eje de la presión y aquí el eje del volumen y marcamos los puntos alcanzados. Estos serían los puntos experimentales obtenidos y vamos a unirlos de tal manera que se asemeja a una hipérbola. Vamos a representarlo como una hipérbola y técnicamente se le denomina isoterma. Esta sería una isoterma obtenida o que corresponde a la ciudad del Alto a una temperatura de 18 grados centígrados. Podemos tratar de dar una hipótesis de que la isoterma obtenida en Santa Cruz estaría por encima de este valor. Es decir, por el principio de dilatación y aumentando la temperatura, la gráfica a mayor temperatura tendría que proyectarse en ese sentido, hacia arriba. Por lo tanto, en la ciudad de Santa Cruz, que tenemos una temperatura promedio de 30 grados centígrados, esta sería la isoterma proyectada, la isoterma hipotética que obtendríamos, que estaría por encima de la ciudad del Alto. Para la ciudad de Potosí, por decir a 10 grados, estaría situado por debajo.
de esta otra isoterma. Entonces tenemos que solamente visualizar esos datos, y conforme va aumentando la temperatura vamos a ir entonces desplazando, se va a ir desplazando, mejor dicho, la isoterma en ese sentido, hacia arriba. Una vez ya planteada y realizada la gráfica, planteada la ecuación matemática de la hipérbola que corresponde a P por B, vamos a entonces indicar que vamos a tener que P1 por B1 va a ser igual a P2 B2 de acuerdo a los datos que hemos obtenido. Y así hemos obtenido 5 datos, entonces estamos planteando de que todos esos van a ser igual a una constante K. Sintetizando, entonces decimos, esta sería la expresión matemática de la ley de Boyle. El producto de P por B va a ser una constante K. Por lo tanto, de todos estos datos, deducimos que la presión varía en forma inversa al volumen. Es inversamente proporcional al volumen. Esta sería la expresión inicial. La presión es inversamente proporcional al volumen, a temperatura y masa constantes. Planteando la ecuación respectiva, ordenamos, entonces P por B va a ser igual a una constante K, que corresponde a la ecuación de la hipérbola. De esa misma manera llegamos a esta conclusión. La presión entonces es inversamente proporcional al volumen. Esa es la expresión literal de la ley de Boyle, y tenemos la expresión matemática de la ley de Boyle. Para poder resolver problemas con la ley de Boyle, podemos aplicar esta ecuación de condiciones iniciales. Va a ser entonces, vamos a igualar a las condiciones finales a temperatura y masa constantes. Por eso decimos P1 por B1 va a ser igual a P2 B2, en base a un comportamiento constante de acuerdo a los datos que hemos obtenido. De esa manera entonces hemos llegado a analizar este principio tan importante que es establecer una relación entre la presión y el volumen. Esto ya se lo hizo por los años 1600 aproximadamente, y ya data de mucho tiempo. Por eso es conocida ya como la ley de Boyle. Robert Boyle fue el que planteó en forma inicial esa relación entre la presión y el volumen. Vamos a plantear las siguientes conclusiones. Diremos en forma inicial que la presión varía en forma inversa al volumen, manteniendo constante la temperatura y la masa. Expresado matemáticamente, esa es la expresión literal. Ahora, la expresión matemática. La presión varía inversamente al volumen. Esta es la proporción. Esa proporción convertimos en ecuación introduciendo la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, P por B ordenado ya es igual a una constante K. Y esto nos permite plantear una condición inicial y una condición final cuando se produce esas variaciones de presión y volumen. La gráfica obtenida es conocida como isoterma. Tendremos isotermas para diferentes ciudades que tienen diferentes temperaturas. Es decir que tendremos una isoterma para la ciudad de La Paz, otra isoterma para Potosí y otra isoterma para Santa Cruz. Y así esta isoterma entonces corresponde a una determinada temperatura. Aquí tenemos armando el sistema para poder estudiar la ley de Gay-Lussac. En la ley de Gay-Lussac vamos a analizar la variación de la presión con la temperatura. La presión vamos a medir nuevamente en este manómetro que usa agua como líquido manométrico, y la temperatura controlamos con este termómetro. Estamos nuevamente a 18 grados centígrados y vamos a ir
ahora calentando. Tenemos el vaso que contiene la jeringa. La masa es también constante. Una jeringa de 5 ml, de 5 centímetros, donde la masa de aire está constante. Ahora sí, vamos a empezar entonces a leer la temperatura, y para cada temperatura va a corresponder una determinada altura que yo les voy a ir dictando. Entonces, controlamos temperatura y vamos a controlar la presión, la variación de la presión. Vamos a empezar el calentamiento del sistema y vamos a ir leyendo cada 5 grados, un poco menos, la temperatura, y a esa temperatura vamos a ver cómo va variando también la presión. Esta altura va a comenzar a variar y esperamos siempre un aumento de la presión con un aumento de la temperatura. Ya hemos iniciado el proceso de calentamiento y vamos de esa manera logrando, como ven ustedes, la variación de la presión. Estaba al mismo nivel, pero ahora ya hay una variación de ese nivel. La temperatura va ascendiendo poco a poco y vamos a ir agitando con la varillita para que sea uniforme esa temperatura, pero creo que no va a ser necesario. Va calentándose, enseguida ya les voy a dictar el primer valor. Esto vamos a sujetar en esta misma pinza para que ahora sí, ahí tenemos sujeto en la pinza la jeringa. Ya estamos llegando a, estamos en la temperatura de 18, ahora estamos ya a 20, vamos a llegar a 20 grados y registraremos la primera altura a una temperatura de 20 grados centígrados. Vamos a registrar esta variación de altura. Tenemos 1, 2, 2,8, 20 grados centígrados, ya ha avanzado 1, 2, 3,6 a 20 grados centígrados, 3,6 de altura, 20 grados 3,6. Ahora vamos a registrar la segunda lectura, cuando la temperatura va avanzando poco a poco. Ya estamos en 21 grados, 22, 21 grados. Y tenemos esta variación de altura. Ustedes ya pueden observar claramente esa variación de altura del nivel inferior siempre hacia el nivel superior. Ya estamos en 22 grados. Vamos a leer cuando estemos en 23 grados. Vamos a hacer la segunda lectura. Ahora sí, podemos ya empezar a leer. Estamos en 23 grados centígrados. Un momentito. Ya estamos en 21, 22, 23. 24, llegaremos a 25. Vamos a leer cuando estemos en 25 grados centígrados.
vamos viendo ese proceso de aumento de la presión. Vamos ahora que sea la última lectura. 1, 2, 3, tenemos 4 lecturas, una más consideraremos. Estamos en buen pie. Temperatura, vamos a considerar una temperatura de, estamos en 38 grados centígrados, 38. Vamos a llegar ahorita, en estos momentos, ya a 39, 40 grados. Cosa que queremos para 40 grados centígrados. El valor de la temperatura. Ahora sí, ya estamos en 40 y vamos a leer la altura que ha alcanzado. Pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17,2 centímetros a 40 grados centígrados. Eso va a ser el límite de nuestras lecturas. Hemos empezado de 18, ahora hemos llegado a 40 grados y claramente ustedes pueden visualizar el aumento de la presión. La columna, el desplazamiento de la columna significa un aumento de presión. Ya estamos entonces planteando una proporción directa entre la presión y la temperatura. Haremos el análisis de estos datos con estos datos de presión versus temperatura. Comenzaremos viendo que la masa es constante con 5 mililitros de aire y el volumen que estamos tomando también se mantiene constante. Corresponde a 5 mililitros, la capacidad de la jeringa. Con esos datos ahora vamos a iniciar la variación de temperatura en función de la altura. La temperatura podemos expresar en grados Kelvin también, sumando el valor de 273. Aquí tenemos en grados Kelvin y la presión en centímetros de agua. Ahí tenemos entonces la variación de temperatura en función de la presión. Vamos a graficar, eso es lo más interesante. Hacemos la gráfica número 2 de presión en función de temperatura y vamos a tener este resultado. Todos son los valores marcados con rojo, son los valores experimentales que corresponden a una recta. Entonces, según geometría analítica, el tipo de recta no pasa por el origen. Esta recta va a cortar en el eje de la presión, en un determinado punto. Esa es una observación muy interesante. Por lo tanto, corresponde a este tipo de ecuación. Y igual a mx más b, donde y es, en este caso, presión, m es la pendiente de la recta, x es temperatura y este b es un valor de la presión P sub 0, que lo llamamos así, donde corta la recta. Entonces esta es la ecuación que, expresado según otros datos, la fórmula sería P igual a mt más P sub 0. Ahora tenemos que hacer entonces análisis sobre esta ecuación. M es la pendiente, como nos había indicado, y según el concepto de pendiente, en este caso va a ser igual cateto opuesto de este ángulo. Aquí tenemos un ángulo alfa que vamos a colocar. Va a ser tangente de este ángulo que corresponde a cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Entonces va a ser P sub 0, aquí tenemos los valores, menos 0, y el otro valor del cateto adyacente va a ser 0, menos 273. Ahora ya estoy tomando esto como la temperatura oficial. En este caso no va a cortar exactamente en 273, pero asumimos que este es el valor que se ha encontrado y se ha determinado como la temperatura más baja que se puede alcanzar en el universo. Esto es dato muy interesante y que se lo encuentra gracias a haber representado los datos en este tipo de gráfica. Entonces, inicialmente este valor se ha encontrado matemáticamente. Luego se ha comprobado en forma experimental que evidentemente este es el valor que corresponde a la temperatura más baja que se puede encontrar en el universo. Entonces es un dato muy interesante encontrado gracias al auxilio de las matemáticas y que luego se ha comprobado experimentalmente. Llegar a obtener este valor en forma experimental es bastante difícil, pero matemáticamente se ha encontrado gracias al trabajo de Lord Kelvin. Entonces se ha logrado obtener este valor muy importante. Vamos a trabajar entonces directamente con este valor, con menos 273. Por lo tanto, aquí vamos a tener en la pendiente P sub 0 sobre 273, haciendo las operaciones correspondientes. Sustituimos en esta ecuación y haciendo operaciones llegamos a obtener este valor, donde tenemos T más 273. Observen, esto Lord Kelvin lo utilizó para poder crear su escala absoluta, y por eso en honor a ese científico se la llama escala Kelvin, en honor a Lord Kelvin, científico inglés, como les decía. Por lo tanto, aquí tenemos ese resultado muy interesante, esa conclusión. La temperatura absoluta creada por Kelvin entonces se obtiene sumando esta temperatura relativa de grados centígrados más este valor universal de 273. Este es entonces un aporte muy importante en el avance de la ciencia, a establecer una escala absoluta donde todas las temperaturas son positivas. Entonces tenemos ese dato valioso y podemos aquí simplificar P sub 0 por T sobre 273. Este valor de P sub 0 sobre 273 podemos considerarlo también como una constante y va a ser la constante K, de tal manera que la ecuación se reduce a P igual a KT. Hemos obtenido, aquí decimos entonces que la presión es proporcional a la temperatura. P sobre T igual a constante K. Para una condición inicial vamos a tener P sub 1 sobre T sub 1 y P sub 2 sobre T sub 2, condición final. Esta entonces es la expresión matemática de la ley de Gay-Lussac. De la misma manera llegamos observando así en forma cualitativa los datos. Aquí podemos decir entonces, de acuerdo a la variación de presión con temperatura, podemos decir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Ya podríamos haber llegado a esa conclusión con estos datos y esto plantear como ecuación. P sobre T va a ser una constante K. Entonces esto es una forma ya más inmediata para llegar a una conclusión preliminar. Sin embargo, hemos apoyado en las matemáticas, hemos logrado hacer un análisis más completo aprovechando los datos obtenidos, y lo que es más importante, haber obtenido este valor de menos 273, que es el cero absoluto en la escala absoluta, y menos 273 grados centígrados es la temperatura más baja que se puede encontrar en el universo. Esa es una conclusión muy importante
de este trabajo. Vamos a establecer las siguientes conclusiones. La ley de Gay-Lussac nos dice que la presión varía en forma proporcional con la temperatura a volumen y masa constantes. Y luego podemos decir que la temperatura más baja en el universo es de menos 273. Haciendo análisis con los datos obtenidos, se logra demostrar que este es el valor más bajo que podemos encontrar en el universo, menos 273 grados centígrados. Es un dato muy interesante y muy importante para el estudio de los gases y también para el estudio de la ciencia misma en general. Lord Kelvin, que hizo ese análisis, creó en base a ese dato la escala absoluta, asignando a menos 273 grados centígrados el valor de 0 grados Kelvin. De esa manera, en esta escala todas las temperaturas son positivas. Finalmente, podemos también establecer una conclusión muy importante en base a los datos que hemos obtenido, citando que la presión es proporcional a la temperatura, directamente proporcional. Entonces esta conclusión matemática sube de rango a una ecuación colocando la constante de proporcionalidad y tenemos la expresión matemática de la ley de Gay-Lussac. P sobre T es igual a una constante. Tenemos ecuaciones para una condición inicial y una condición final, que son los casos que más se presentan. Ahora nos vamos a referir a la ecuación general de los gases, la famosa ecuación general de los gases, que nos relaciona los 4 parámetros que intervienen en el estudio de este estado de la materia. En este globo, por ejemplo, tenemos almacenado una cierta cantidad de aire, un volumen de aire que corresponde a una determinada cantidad también de masa. Aplicando entonces la ecuación general de los gases, podemos saber qué cantidad de aire expresado en gramos se tiene en este globo. Y de eso se trata la práctica de hoy, tratar de calcular la masa de gas que se tiene en un determinado recipiente. Vamos a obtener oxígeno en un recipiente invertido sobre agua y trataremos de calcular la masa de aire aplicando la ecuación general de los gases, y también tenemos la posibilidad de calcular esa misma masa de aire mediante cálculos estequiométricos. Empecemos entonces a realizar la práctica correspondiente. Vamos a comenzar entonces expresando el clorato de potasio. Mediante la pirólisis del clorato vamos a obtener oxígeno gaseoso. Descontamos el peso de ese trocito de papel y ahora vamos a proceder a calcular alrededor de 0,2 gramos, 0,015, y ya tenemos 0,19, vamos a aumentar un poquito más, ya tenemos 0,25 gramos. Es un número interesante, 0,25 gramos de clorato de potasio. Registraremos ese dato. La masa de clorato de potasio pesado tenemos que mezclar ahora con un catalizador. Eso es importante, caso contrario el rendimiento será muy bajo. Vamos a entonces adicionar una pizca de dióxido de manganeso. Tenemos. Esa cantidad es más que suficiente, con el cual vamos a proceder a mezclar. Vamos a obtener una mezcla homogénea del catalizador con el clorato de potasio. Mezclamos
cuidadosamente, tratando de evitar pérdida de materia que va a tener efecto en los cálculos. Por lo tanto, seremos cuidadosos en la preparación de la mezcla de clorato de potasio con el dióxido de manganeso. Una vez que está mezclado adecuadamente, vamos ahora a vaciar en este tubo generador de gas. Vamos a hacer ese procedimiento también con mucho cuidado, evitando que pueda perderse materia. Ahora sí, tenemos listo la mezcla y vamos a vaciar cuidadosamente en este tubo generador de gas. Hemos logrado vaciar satisfactoriamente toda la masa de clorato y ahora sí podemos armar el sistema de obtención del oxígeno. Vamos a cerrar el tubo generador de gas y luego someteremos a calentamiento. Ahora tenemos que armar el sistema de obtención del gas. Para este sistema de obtención, cuidadosamente introducimos la manguerita en el interior de esta botella que contiene agua. Entonces va a ser un gas húmedo. Iniciamos la pirólisis calentando el tubo de ensayo. Vamos a someter a calentamiento y ustedes observen cómo inmediatamente ya se ve la producción de burbujas. Seguimos calentando y ahora sí es bastante la cantidad de gas que se llega a obtener. Ya ha generado un cierto volumen de gas. Procuraremos que todo el clorato reaccione, se efectúe la pirólisis, generando el gas oxígeno. Se va generando gas oxígeno. Sí, ya no se obtiene más. Entonces vamos a marcar hasta el lugar donde hemos obtenido. Esta es la masa, mejor dicho, el volumen de oxígeno que se ha logrado obtener. Ya no se genera más gas, entonces vamos a sacar el tubito de goma. Sacamos el tubo de goma y tenemos el sistema con el oxígeno obtenido. Como les decía, vamos ahora a marcar el nivel al cual hemos llegado. Es este el nivel de oxígeno. Estamos marcando. Vamos a utilizar este otro marcador. Ahora sí, tenemos registrado el nivel de oxígeno exactamente hasta este punto. Otro dato que podemos considerar es la altura manométrica. Vamos a medir esta altura del nivel inicial del agua hasta el nivel alcanzado. Esta altura para efectuar correcciones de 9, sí, ahora sí, 8, espérense un momentito, 8,8 centímetros.
casi 9, pero falta 8,8 centímetros de altura, que vamos a considerar la presión manométrica. 8,8 centímetros. Necesitamos registrar ahora la presión atmosférica. Aquí en el alto vamos a tener una presión de 495, podemos considerar ese valor, la presión atmosférica, y necesitamos finalmente registrar la temperatura ambiente, la temperatura actual, que es de, tenemos una temperatura de 18 grados centígrados. 18 grados centígrados la temperatura ambiente. Con esos datos ahora de temperatura, de presión 495, y ahora tenemos que medir el volumen, vamos a poder calcular la masa de oxígeno que hemos logrado obtener. Y eso lo lograremos aplicando la famosa ecuación general de los gases. Ahora vamos a medir el volumen de gas obtenido. Hemos marcado el nivel del agua que corresponde al volumen de oxígeno obtenido. Vamos a utilizar esta probeta para realizar la medición del volumen. Los vamos a ir agregando poco a poco. Tenemos inicialmente 50 mililitros. Ya están los 50 mililitros. Vaciamos. Y ahora vamos a otros 50. Estamos realizando la medición del volumen. 50 más otros 50, ya tenemos 100. Todavía no hemos llegado al límite y vaciaremos otros 50, pero ahora ya va a sobrar seguramente. Tenemos 100 mililitros, estos 50. Tenemos 100 y vamos agregando poco a poco hasta llegar al nivel indicado. Un poquito más. Y listo. Ya tenemos el nivel. Entonces 50, hemos agregado 20, 25, 26, 27. Ahora tenemos 25. 25, 26, 27. Entonces sería 127. Registraremos ese dato. 127 mililitros de oxígeno obtenido. Hacemos ahora los cálculos de la masa de oxígeno. Tenemos la ecuación estequiométrica. Es de 2 moles de clorato genera 3 moles. 3 moles. Aquí tenemos 3 moles de oxígeno. Vamos a también obtener entonces la masa de oxígeno por el método estequiométrico. Haciendo esa relación sale 0,09 gramos de oxígeno que tendríamos que obtener. Ahora hacemos el cálculo aplicando la ecuación general de los gases y tenemos la corrección de la humedad y de esa presión manométrica 6,47 para poder realizar el cálculo. Tenemos entonces presión de vapor de agua a 18 grados, es 15,48 que obtenemos de tablas, y este es un valorcito que corresponde a la altura de 8,8 centímetros, equivalente a 88 milímetros, equivale a 6 milímetros de mercurio. Sumamos los dos y esa es la corrección. Podríamos tampoco no considerar este valor, no va a tener mucha incidencia, y solamente considerar la presión de vapor de agua, 15,48. Eso sí es obligatorio. Esto es opcional. Con esos datos obtenemos entonces un valor de 0,11 gramos de oxígeno. Con la ecuación general obtenemos 0,11 y 0,9, 0,1 también casi de oxígeno. Entonces hay similitud. Aquí lo que puede variar es la presión en el alto, 495, es un valor arbitrario que hemos considerado, pero podemos
ajustar a un valor de 490 o 485, que es el más exacto, y eso va a tener incidencia en el valor de la masa de oxígeno. Entonces, pequeñas variaciones de la masa y del volumen que hemos medido con probeta, que no es muy exacto, pero sí aproximado, con bastante aproximación, hace que se produzcan estas variaciones. Sin embargo, la variación no es grande, por lo tanto es válida la ecuación general de los gases. Vamos a plantear las siguientes conclusiones. Aplicando la ecuación general de los gases, hemos efectuado el cálculo de la masa de oxígeno. Esta masa de oxígeno calculado hemos comparado por el cálculo efectuado estequiométricamente en base a la ecuación de la pirólisis del clorato de potasio, y se ha verificado que no existe variación, son variaciones de tipo experimental, por lo que podemos dar validado la famosa ecuación general de los gases. Es una ecuación de estado muy importante en el estudio de los gases.